Buenas noches amigos, ¿cómo les va? Resulta que en el corazón del Mundial de Fútbol 2026, un escándalo sin precedentes ha hecho temblar los cimientos de la FIFA. Todo estalló cuando Folarin Balogun, el delantero estrella de Estados Unidos, de apenas 25 años de edad, recibió una tarjeta roja directa por una violenta entrada sobre el tobillo de un rival bosnio en los 16avos de final. La expulsión fue confirmada por el VAR y parecía inamovible. Sin embargo, en un giro impactante y jamás visto en la historia de los mundiales de fútbol, la FIFA levantó la sanción un día antes del duelo de octavos contra Bélgica en Seattle, la ciudad donde vive Bill Gates y donde tiene su sede Microsoft. ¿Recuerdan? Bueno, un escándalo histórico, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se produce esto? Ya lo verán. Pacientes. La razón detrás de esta decisión excepcional no fue un análisis técnico frío, ni un precedente legal claro. Fue una llamada telefónica directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Según reportes de The New York Times, Associated Press y AFP, Trump exigió revertir lo que calificó como una gran injusticia. Horas después, el mandatario celebraba en Truth Social, gracias a la FIFA por hacer lo correcto. El mecanismo utilizado, artículo 27 del Código Disciplinario, permite suspender sanciones bajo un año de prueba. Nunca antes se había aplicado en pleno Mundial de Fútbol para revertir algo tan candente como una tarjeta roja en el campo. Bélgica reaccionó con asombro y estudia recursos legales. La UEFA acusó a la FIFA de cruzar una línea roja. El técnico belga Rudy García ironizó, primera vez en la historia, ¿es el 5 de julio el Día de los Inocentes? La Federación de Fútbol de Estados Unidos aplaudió la medida. El mundo del fútbol, en cambio, quedó atónito. Este no es un episodio aislado. Bajo el liderazgo de Gianni Infantino desde 2016, un suizo italiano, qué combinación, la FIFA se ha convertido en una herramienta de poder personalista y autoritario. Sí señores, Infantino llegó al poder como tantos políticos, prometiendo transparencia. Den like, amigos, para que este video llegue a más gente y voten en la encuesta si creen o no que Trump violó las normas deportivas básicas. Nada de lo que ocurre en el reinado de Infantino puede calificarse como un episodio aislado. Bajo el liderazgo del muchacho que llegó al cargo en 2016, la FIFA se ha convertido en una herramienta realmente al servicio de dinastías. Prometió transparencia tras el FIFA Gate, que sobrevivió, pero forjó un sistema de lealtades individuales sin ningún contrapeso. Ha fidelizado 211 federaciones en base a dinero, ha vendido indulgencias al estilo papal. Y la secuencia de sedes habla por sí sola. Putin compró Rusia 2018, los Altani compraron Qatar en 2022, Trump, Estados Unidos 2026 y Mohammed bin Salman, Arabia Saudita 2034. Un lavado deportivo que otorga legitimidad internacional a líderes criminales. La FIFA actúa hoy como un actor cuasi soberano, adjudicando torneos sin rendirle cuentas a nadie. La cercanía de Infantino y Trump es pública y estrecha. Infantino asistió a la investidura de Trump en enero del 2025, lo acompañó a cumbres de paz y creó especialmente para él el premio FIFA a la Paz por supuestos acuerdos en Congo, Ruanda e Israel. Sin Trump, no habría Stadium para entregar el trofeo. Mientras tanto, The Telegraph exigió abiertamente la dimisión de Gianni Infantino. Y eso que el Telegraph, donde publicaba Boris Johnson, es el periódico clásico de la derecha inglesa, ¿eh? No se vayan a creer que el Telegraph es la izquierda. No, la izquierda es The Guardian. Esta es la tapa del Telegraph, de hecho. Infantino debe largarse. No sé qué opinan ustedes, amigos, desde ya invitados a dar like, a votar en la encuesta y por supuesto a colaborar desde Superchats, desde tan solo $1. Pueden colaborar cliqueando en el botón con signo de dinero del chat de estreno
para que nuestro trabajo siga siendo posible y este jueves tengamos un nuevo noticiero innominado con Nicolás Martínez Laje. Telegraph dice que Infantino ha sido peor que Blatter, con Estados Unidos eliminado tras caer goleado 4-1 ante Bélgica, una especie de acto de justicia divina, o no, a pesar de la intervención funesta que salvó a Balogun. El tablero geopolítico del fútbol queda abierto para una nueva jugada, y he aquí el centro de la cuestión. La teoría más sugestiva y explosiva que me hizo llegar un analista deportivo altamente experimentado y que cotejé con un coronel estadounidense que por tener sangre latina gusta mucho del soccer, como él le llama, es que Trump ejercerá toda su influencia sobre Gianni Infantino para inclinar la balanza en forma sutil o no tan sutil hacia Argentina, que de hecho es más fácil ayudar a Argentina a ganar un mundial de fútbol que, ya lo vemos, a los Estados Unidos. Lionel Messi conquistaría entonces su segundo título mundial consecutivo. Gianni Infantino ha demostrado una personal simpatía por Messi. Abundan memes. En este mismo Mundial 2026, el presidente de la FIFA publicó 3 mensajes públicos consecutivos felicitando a la Pulga por igualar los 16 goles de Miroslav Klose, por superarlos alcanzando los 18 y por marcar en 7 mundiales seguidos. Videos virales muestran a Infantino expresando simpatía emocional tras victorias argentinas. Críticos hablan de favoritismo institucional hacia la selección albiceleste. El propio Lionel Scaloni ha debido desmentir esa narrativa de ayuda externa de la FIFA, por algo. Donald Trump, por su parte, ha dejado en evidencia su admiración pública por Messi. En marzo del 2026 lo recibió en la Casa Blanca, junto a la delegación del Inter Miami, tras ganar la MLS Cup. La Copa, ¿no? Allí, flanqueado por Messi y Javier Mascherano, Trump elogió al argentino como uno de los más grandes de la historia. Preguntó abiertamente si era mejor que Pelé y se respondió a sí mismo, creo que sí. Mencionó que su hijo Baron es un tremendo fan de Messi, un gran tipo, y declaró solemnemente: es mi privilegio decir lo que ningún presidente estadounidense ha dicho antes, bienvenido a la Casa Blanca Lionel Messi. Elogió su decisión de jugar en Estados Unidos como una bendición para el país. Con esta afinidad compartida hacia Messi, el control personal de Infantino sobre la FIFA y la ausencia de contrapesos reales, Trump cuenta con las palancas necesarias para influir en decisiones arbitrales, revisiones del VAR, calendarios o interpretaciones disciplinarias que favorezcan discretamente a la Argentina. Todo ello en un gesto de lealtad hacia su incondicional lacayo, el presidente sionista Javier Milei, un patriota israelí. Trump se ha reunido con Milei en la CIPAC, lo ha respaldado públicamente, lo rescató con miles de millones de dólares para que gane las elecciones legislativas del año próximo. Y me pregunto si es coincidencia que la FIFA doble sus propias reglas cuando Trump lo pide para Estados Unidos, pero que ahora, con el equipo anfitrión eliminado, el mismo Infantino pueda devolver el favor, inclinándose por el equipo de Messi, el ídolo que representa hoy un orgullo compartido por Argentina y Estados Unidos. Por cierto, los dos presidentes, Milei y Trump, enfrentando su mayor pico de impopularidad. La teoría cobra cada vez más fuerza en un mundial ya marcado por la politización extrema. La FIFA de Infantino ha demostrado ser un instrumento maleable al servicio del poder. Desde Mussolini en 1934 hasta los regímenes actuales, los grandes eventos deportivos se tratan de circo para las masas, sin perjuicio, por supuesto, del respetable deporte en sí. Ahora, ¿sería la primera vez que ocurre algo por el estilo? Quienes siguen este canal hace tiempo saben que no, y bueno, nací en la Argentina, no soy precisamente un gran amigo de Brasil, y no me pagan por hacer este reporte, todo lo contrario, lo hago desde la más absoluta objetividad. No tengo nada personal contra Messi, pero, señores, permítanme recordarles un contexto económico muy similar también durante la crisis del petróleo en los años 70, cuando Henry Kissinger termina sus gestiones como arquitecto del poder mundial en el gobierno de Gerald Ford. Tras el derrocamiento de Nixon, a quien derrocó Kissinger, por cierto, bueno, luego se convierte en un gran lobista de fútbol. ¿Y cuánto tiene que ver Henry Kissinger con que Argentina haya sido campeón mundial en 1978, mientras un régimen filo norteamericano, el de Rafael Videla, Jorge Rafael Videla, torturaba y asesinaba personas a tan solo escasos metros de donde se jugaban los partidos, en la Escuela de Mecánica de la Armada?
Hagamos un repaso de lo que fue ese periodo transicional de Kissinger desde la salida del poder hasta la victoria de Argentina. Y no es casualidad que escoja este fragmento de mi documental sobre Kissinger, el más visto del mundo en habla castellana, narrado por mi buen amigo Juan Pablo Pese. Ahora, en 2026, con Estados Unidos eliminado, Argentina en carrera hacia la final y toda esta polémica de fondo. Presten mucha atención. Luego hablaremos de economía, de geopolítica y de una trampa mucho más peligrosa y que apunta a desempoderarte con Nicolás Martínez Laje. Pero primero, Kissinger y el fútbol. A los muchachos del CFR. El delirio malthusiano de controlar la población mundial era una constante de la Casa Rockefeller. En 1952, John D. Rockefeller III fundó el Population Council para diseñar estrategias demográficas. Allí se aglutinaron otras organizaciones como Planned Parenthood, World Population y Population Reference Bureau. Pero una vez más, fue Henry Kissinger el encargado de introducir los objetivos del verdadero poder, el gobierno de las sombras en la Casa Blanca. Y lo hizo con el célebre Memorándum 200 o NSSM 200, conocido como Informe Kissinger. Este documento secreto, desclasificado recién en 1989, fue dirigido a los altos funcionarios de Washington en 1974, alertando sobre la necesidad de reducir la población en los países del tercer mundo y también los productores de materias primas. Brasil aparecía en el primer lugar de la lista, pero también figuraban India, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, México, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Egipto, Turquía, Etiopía y Colombia. Lo más novedoso del informe era su énfasis en el papel que la mujer debía jugar en el futuro. Cito: ningún país ha reducido su población sin recurrir al aborto. Es el aborto, legal e ilegal, el método de control de fertilidad más efectivo. El documento también planteaba endeudar a los países más pobres a través del FMI y el Banco Mundial para obtener una rendición incondicional a sus directrices, es decir, la agenda que ya sabemos: ecofascismo, progresía sexual y monopolio de sus recursos naturales. El gobierno Kissinger-Rockefeller también profundizó las donaciones al comunismo. En abril de 1975 se autorizó la venta de 11 computadoras IBM gigantes de diseño avanzado a la Unión Soviética. Pocos días después, un consorcio bancario conectado con el CFR le donó a la Unión Soviética $250 millones, entre comillas, sin compromisos. En el mismo día, Bank of America anunció que un sindicato le haría llegar a la Unión Soviética $500 millones más desde sus servicios. ¿A dónde iba toda esa maquinaria de tecnología y créditos? A los nervios mismos de un complejo militar industrial. Camiones, aviones, petróleo, acero, productos petroquímicos, aluminio, computadoras, en fin, las fábricas soviéticas, que eran por entonces las más grandes del mundo, fueron construidas prácticamente por los Estados Unidos, si se sigue la línea de suministros. A su vez, parte de esos recursos habilitados por Rockefeller iban a parar a Cuba, la misma Cuba de Castro. La isla caribeña le costaba 1,5 millones por día a Moscú. Cuando el cordón umbilical con el Kremlin se vio en peligro por la debacle soviética, el Chase Manhattan Bank cubrió el chorro con su bolsillo. Los préstamos, por supuesto, nunca fueron reembolsados, porque el dinero era prestado por los Rockefeller, pero garantizado por el gobierno estadounidense. En un partido tradicionalmente conservador como el republicano, este coqueteo político no fue tolerable. Por entonces surgió un nuevo referente de derecha, Ronald Reagan, y sus seguidores abuchearon a Henry Kissinger en la convención de Kansas City de 1976. Reagan, que pretendía ganarle la candidatura a Gerald Ford, acusó al secretario de Estado de haber, cito, convertido a la nación en la número 2 en poderío militar, cuando ser el segundo mejor es tentar a la muerte. Reagan debió esperar 4 años para presentarse, luego de ser derrotado en las primarias por Ford. Sin embargo, el presidente estaba condenado a la derrota. Estados Unidos se desangraba en la inflación, el crimen, la recesión y el desempleo, y el electorado se volcó por el ingenuo demócrata Jimmy Carter. En enero de 1977, Henry Kissinger, el
funcionario más poderoso de la historia política de los Estados Unidos, dejó la Casa Blanca. Pero aunque él dejó el poder nunca lo dejó a él. Ahora se paseaba por el mundo como una celebridad. Su primer trabajo fuera del gobierno fue dirigir el comisionado de la North American Soccer League, por sus siglas NASL. La liga estaba en deuda con él, ya que en funciones había intercedido ante el régimen militar de Brasil para que Pelé pudiera fichar por el Cosmos de Los Ángeles. No era la primera vez que utilizaba su autoridad para influir en el deporte. En 1972, Kissinger se tomó la molestia de llamar al legendario ajedrecista Bobby Fischer para convencerlo de jugar el match por el título mundial contra el ruso Boris Spassky. Pero volviendo al fútbol, que era un deporte muy poco popular en los Estados Unidos, con Kissinger vinieron el champán, las fiestas, los contratos televisivos y los jugadores estrellas como Franz Beckenbauer. En apenas un lustro transformó el fútbol en la liga más sexy del país, prime time de las cadenas televisivas. También fue invitado de honor del dictador argentino Jorge Rafael Videla para el Mundial de Fútbol de 1978. El exsecretario de Estado vio los partidos decisivos en el palco oficial del Estadio Monumental, cancha de River, sentado con los miembros de las juntas. En la última fecha de la fase de grupos, acompañó a Videla y al almirante Emilio Macera al vestuario de Perú. El partido que se desataría ese día era clave. El seleccionado argentino, dirigido por César Luis Menotti, tenía que ganar a Perú por al menos 4 goles para no ser eliminado de su propio mundial. ¿Y qué pasó después de la visita de Kissinger? Un histórico 6-0 de Argentina, hasta el día de hoy cargado de polémica y de sospechas. Antes de finalizar su visita, Kissinger le concedió una entrevista al periodista Bernardo Neustadt, que conducía Tiempo Nuevo por Canal 11. Además, tomó unos mates en La Rural, sede de la oligarquía pampeana, y hasta se dio el gusto de charlar con Jorge Luis Borges. Esta visita despertó las críticas de los funcionarios de Jimmy Carter, quien había hecho de los derechos humanos una pantomima proselitista. Su gobierno presionó a la dictadura argentina retrasando préstamos y venta de equipo militar, lo que llevó a la Junta a buscar ayuda en la Unión Soviética. Pero Kissinger no tenía intenciones de colaborar con Carter, lo veía como un imbécil, un estornudo de la historia que solo iba a traerle vergüenza al Partido Demócrata. Para frustrar su gobierno, Henry tejió una poderosa red bipartidista en las cámaras de representantes y de senadores, que buscaría rechazar y aprobar leyes sin importar el color de sus partidos políticos. A través de esta red y de otros medios, Kissinger se dedicó a boicotear las iniciativas de Carter en política exterior. En agosto de 1978, los fiscales federales estadounidenses acusaron a 3 agentes de inteligencia chilenos de ser los autores intelectuales del asesinato que 2 años atrás se había cargado a Orlando Letelier, un disidente chileno y ex embajador en Estados Unidos. Era el primer atentado extranjero de la historia perpetrado en suelo norteamericano. Entre los acusados estaba el antiguo jefe de inteligencia de Pinochet, Manuel. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Y tenemos más. En algún momento tenemos más. Channel 4, Fútbol, Argentina, Perú. Toda la saga de videos del Mundial 2022 los tenemos en patreon.com/Nicolás Moraz, para quienes nos apoyan desde $3 mensuales. Tienen acceso a todos nuestros videos que ya no están disponibles en YouTube. Pagamos bastante grave, estimados amigos, pagamos bastante grave, bastante caro todo lo que hicimos ese año sobre la dinastía Altani y las corruptelas que la rodeaban, ¿verdad? En 1900. A ver, vamos a buscarlo por acá. Argentina robó Mundial 78. Qué difícil, señores, qué difícil. Es muy bueno el fragmento de un canal de televisión británico que lo cubre, Channel 4. Bueno, tenemos que tener cuidado con el copyright. Pero el punto es que Kissinger se fue al vestuario, estimados amigos. Kissinger se fue al vestuario de los peruanos con Videla y los apretó a los jugadores peruanos, los atemorizó en la época del Plan Cóndor, donde de hecho la Escuela de las Américas en Panamá formaba represores y asesinos permanentemente. Respecto a Messi, bueno, Messi es bastante veleta como figura pública. Fíjense aquí, miren. Está bien, no se le puede pedir mucho, es un jugador de fútbol. Ahí lo tienen atrás. Messi. I said, really, he's a big fan. He's a big fan of yours. He thinks you're just a great person. I think you got to meet him a while.
So he's a big soccer fan, but he's a tremendous fan of yours, and a gentleman named Ronaldo. We have Cristiano is great. You're great to put some big champions, some great athletes in that sport, and people that really love what they're doing, and they're doing it well. And it's an honor for us and everybody at the White House to be honoring you today. So I got a lot of things going on. I said, Messi. I said, Antes de eso, en el 2022 lo teníamos promocionando la mafia ecologista con Save the Planet, recuerden, ¿no? Era ambientalista y Agenda 2030 Messi, con sus gestos ambientales. Ahora, insisto, Messi, pobre hombre, no es alguien tampoco que se caracterice por ser un gran literato, una persona muy cultivada en nada, ni por tener criterio propio. Desde que es un niño juega al fútbol y juega maravillosamente bien y se merece sus millones. Ahora, ¿cómo se lo utiliza gente como Infantino, gente como Trump? Bueno, acá lo tienen a Trump, escuchen esto, ¿no? Trump diciendo, no sabía qué diablos era una tarjeta roja. Cuando lo descubrí dije, ustedes tienen que estar bromeando. Y este hombre decide el destino del fútbol y quién tiene sanción y quién no, ¿verdad? I think they made a really brilliant decision. I think the referee's call was horrible. And nobody talks about that. They talk about the red card like it's fine. Nobody talks. The referee's decision to red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. This guy just hands up. Okay, your best player is not going to play next week or in the next game. I said, wow, that's a lot of power. That's terrible. But then I looked at his past, and it wasn't so great. I think they made a really brilliant decision. I think the referee's call was horrible. And nobody talks about that. They talk about the red card like it's fine. Nobody talks. The referee's decision to red card. I didn't know what the hell a red card. Qué muchachito, ¿eh? Qué muchachito tenemos en el poder, ¿no? Qué muchachito. Mientras tanto, señores, les cuento que en Cuba hay otro apagón espantoso a nivel nacional, con una red eléctrica totalmente envejecida, escasez de combustible, hambruna, epidemias y muerte. Ya llego con el archivo clave de cómo se robó Argentina en Mundial 78, porque en vivo y en directo, sin producción incluso, soy periodista, me encanta informar, lo hago por ustedes. Vamos, amigos, Superchat, pueden colaborar desde tan solo $1, pueden ser miembros en YouTube y pueden acceder a todos nuestros videos y otros privilegios y recompensas en patreon.com/Nicolás Moraz. This just in, breaking moments ago, Cuba has suffered an island-wide blackout. This is happening as its fuel reserves dwindle and its electric grid continues to crumble. They say the cause is under investigation. This is the second blackout this year. The country relies on getting 60% of its oil from outside of the country. Cuba only produces, I believe, about 40% of the fuel that it needs. You're talking about 10 million people affected by this. It's obviously affecting the hospitals there and the lives of so many. So we're going to continue monitoring that developing story. This just in, breaking moment. Ya ven. Bueno, acá estoy buceando en archivo privado de nuestros antiguos videos. Y no estamos lejos, amigos, no estamos lejos, nos estamos aproximando a lo que buscamos. Estamos muy cerca de encontrarlo. Fíjense cómo crece la censura y ahora, por supuesto, que ya lo ha dicho incluso el gobierno británico, al unísono que Europa estarán presionando a las plataformas para, ya saben para qué, para ocultar la información veraz como la nuestra. ¿Para qué más? Para privilegiar a la BBC, a las fuentes oficiales. Sí, señor. Estamos llegando. Miren, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Para ustedes. Y recuerden, por cierto, que Kissinger fue un asesor relevante de Donald Trump en su primer gobierno, además de, por supuesto, ser un asesor clave de Putin y de Xi Jinping. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones, para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Hoy te contaremos algunos de los secretos más increíbles de la historia del fútbol, que son a su vez tramas profundamente políticas que giran en torno a un personaje paradigmático de la élite global,
Henry Kissinger, con vínculos fraternales más allá de los profesionales. La profesión de matar. Qué conmovedor, ¿no? Estando en ejercicio de sus funciones, Kissinger intercedió con la dictadura brasilera, estrechamente ligada a la familia Rockefeller, para que presione al entonces mejor jugador del mundo, Pelé. ¿Para qué? Bueno, para que Pelé acceda a ser contratado por el equipo Cosmos de Los Ángeles. Y así fue. Cuando Gerald Ford fue derrotado por Jimmy Carter en los comicios de 1976, Henry fue inmediatamente designado como presidente de la Comisión Norteamericana de Fútbol Soccer. Fiel a su costumbre, convirtió el ocio en negocio. Y un viejo conocido suyo requeriría de sus servicios poco más tarde. Me refiero al dictador argentino Jorge Rafael Videla, quien había sido habilitado por él mismo, Kissinger, para dar el golpe de Estado a Isabel Perón el 24 de marzo de aquel año. Kissinger había logrado cancelar distintas advertencias que organizaciones civiles lanzaron a la ONU sobre el asesinato masivo de disidentes por parte del régimen. No obstante, el cambio de gobierno en Estados Unidos debilitó el encubrimiento de estos crímenes. Y tanto Carter desde Washington, como muy especialmente el Papa Juan Pablo I desde el Vaticano, conminaron a los tiranos de uniforme a que no se excedan en las violaciones de derechos humanos. Con un embargo internacional de armas en su contra y la creciente presión mediática y diplomática, el general Videla se sintió urgido por lavar su imagen pública lo antes posible, con la perspectiva ideal de perpetuarse en el puesto. A su vez, el descontento de la población argentina era creciente y debía disolverse o limitarse cuanto antes. Por ambas razones, Videla apostó todas sus fichas al Mundial de Fútbol de 1978, que se jugaría ni más ni menos que en la ciudad de Buenos Aires. Y para conquistar la tan necesaria victoria, no confió tanto en la selección argentina como en el mejor lobista de todo el mercado, Kissinger, a quien contrataría disfrazándolo como invitado de honor para administrar la trastienda de esta competencia deportiva. En el Aeroparque Base Militar tenemos una nota complementaria en cuanto a todo lo que es fútbol, porque en el país nos habla de otra cosa que no sea de fútbol, señor ministro. Y hablemos de fútbol, si es posible, señor Kissinger, con usted. Yo voy a ser el traductor. Al margen quería preguntarle a usted algo y querría que las mismas preguntas se las haga así al señor Kissinger. En cuanto al triunfo de Argentina, ¿cuál es la opinión? ¿Qué piensa del seleccionado argentino? He wants to know what you think about yesterday's triumph, right? The success. Well, I think that Argentina played with great courage and great skill and great dedication, and it was very moving and impressive. Dice que la Argentina jugó con gran coraje y con una dedicación y disciplina muy impresionante. El señor Kissinger, que está acostumbrado a distintos tipos de movilizaciones en distintos sentidos, si él cree o creía antes de llegar aquí que el fútbol podía llegar a concitar tanta atención y a movilizar tantos extractos sociales, tantas diversidades como ocurre aquí en la Argentina. He says you've been all over the world. If you have seen something like what football has really mobilized all Argentine social echelons. I have never seen so much enthusiasm and so much unity behind the team as I did on this occasion. Nunca he visto tanto entusiasmo y tanta unidad social detrás del equipo y detrás del país como he visto en esta ocasión. Y ya una última, que es nuestra confrontación con Holanda. Si tiene que elegir de los dos que ha visto, ¿cuál quiere que va a ganar? What team do you choose for the final match, Argentina or Holland? If Argentina plays as it did last night, nobody can beat Argentina. Si la Argentina juega como anoche, nadie podrá ganar a la Argentina. El ex secretario. Imagine the outcry if the result of a major football match was found to have been fixed. Now, imagine if that match was in the World Cup finals and the rigged result allowed the host nation, ruled by a military junta, to go on and win the tournament. Well, that is the allegation that has been hanging over Argentina since their victory in 1978. The match in question was a game they had to win by 4 clear goals to reach the final. For tonight's special report, Channel 4 News has spoken to former players and political activists who claim the result was fixed
amid some dressing room skullduggery. 1978, Argentina won the World Cup on home turf. Proudest moment in the nation's history. But were Argentina's results fixed by this man, their delighted military dictator? It's football's biggest ever mystery, and it just won't go away. I want to propose the annulment of the 1978 World Cup. Argentina should give it back. It should be investigated by FIFA and by the Argentine judiciary. Why? It's a murky tale allegedly involving international kidnap, torture, and match fixing. During the 1978 World Cup, Argentina was in the throes of its dirty war when tens of thousands of left-wing activists were disappeared. With the eyes of the world on the World Cup hosts, scenes like this didn't look good. Former Peruvian Senator Genaro Ledesma has a theory that he says explains all you need to know about the '78 World Cup. At the time, he was a trade union organizer back in Peru. He recently told a special human rights court in Buenos Aires that the Peruvian government had him and several other political opponents abducted to Argentina to be killed. Ledesma says this was in return for Peru agreeing to lose a crucial World Cup game against Argentina, part of a secret deal that would help the World Cup's brutal host rebrand itself by winning the most important trophy in world sport. Peru sent its political prisoners to Argentina in order to disappear them. Peru's president offered to return this favor by losing their World Cup game with Argentina by a large score. In a pivotal match that would decide who made it to the World Cup final, Argentina needed to beat Peru by at least 4 goals. Otherwise, the hosts would be knocked out. But Peru, a very good team back in '78, played inexplicably badly. Jose Velasquez was one of Peru's best players. He was surprisingly substituted halfway through the game because, he told Channel 4 News, his government had ordered the team to lose. Pressured? Yes, we were pressured. What kind of pressure? Pressure from the government. From the government to the managers of the team. From the managers of the team to the coaches. Well, the president of Peru at the time went on television recently to deny this alleged deal with his Argentine counterpart. But in Buenos Aires, questions remain unanswered because former dictator General Jorge Videla is now in jail for life, convicted of crimes against humanity, and his alleged role in securing that precious '78 World Cup title more than 3 decades later, it's still not clear. During the tournament, Videla was regularly spotted in the stands, albeit not in his military uniform, enjoying the spectacle of Argentina's victories. It wasn't the only place he was seen, though. For moments before that key game against Peru, Argentina's dictator walked through the bowels of the stadium right into the Peru team's dressing room, a team he was hoping would lose. And what happened next is the subject of fierce debate. Several Peru players have now told Channel 4 News that Videla took with him an extraordinary guest, one of the world's most powerful statesmen, the former US Secretary of State, Henry Kissinger. This is them together that very day. Being pictured with a figure as influential as Kissinger brought Argentina's violent right-wing regime kudos and respect. So I just wish you all good luck in the football. With the results of that must-win game against Peru by now allegedly fixed, it was a priceless PR coup. But for the players, it was troubling. Videla and Kissinger came into our dressing room. It seemed like they were just there to greet us and welcome us. They also said they hoped it would be a good game because there was a great deal of anticipation amongst the Argentinian public. We started looking at each other and wondering, shouldn't they have gone to the Argentine room, not our room? What's going on? I mean, they wished us luck. Why? It left us wondering. The game began. Peru started leaking goals, and then a further mystery. At halftime, Argentina still needed 2 more to make it to the final. So why did Peru take off one of their best players? He is still angry. Something happened. Our team was changed. I was dropped after 10 minutes in the second half when we were already losing by 2 goals. There was no reason to change me. I was always a key player. Peru lost 6-0,
and Argentina went on to win their next game, the World Cup final. Heroics or a fix? So we approached Dr. Kissinger to see if he noticed anything suspicious that day. But Dr. Kissinger's spokesperson told Channel 4 News he saw nothing because despite the claims of the Peru players, he has no recollection of ever being in a Peruvian dressing room at all, with or without his then friend, the Argentine dictator. A dictator this man claims tortured him and others in return for Peru helping Argentina win sport's most glittering prize. Did their military regime fix the team's journey to the final? What exactly happened in that crucial game against Peru? FIFA says it has no plans to probe football's murkiest unsolved riddle. Argentina is still learning about the painful crimes of its dirty war. But the enduring mystery of the 1978 World Cup, for now, that stays unresolved. Fue Kissinger quien presionó a Perú para sellar ese pacto con Videla, además de blanquear explícitamente la imagen del régimen argentino. Dijo en una entrevista en Tiempo Nuevo, programa del periodista Bernardo Neustadt, el país que me encontré no es el que anuncia la prensa internacional. Su situación es groseramente incomprendida en Europa y Estados Unidos. Ya ven, el presidente documentado. Y a la orden, Nico me dice, poroto pro. Poroto por pro. Bueno, un gran saludo. Veo que estás en la patria de la libertad como yo, en el país más hermoso y libre del planeta. Me dice, ¿viste la controversia entre la senadora paraguaya Celeste Amarilla y el futbolista francés Mbappé? Uf. Sí, lo vi. Repudiamos absolutamente toda forma de racismo y discriminación. Está divertido igual dentro de todo el rifirrafe, hay que decirlo. Por supuesto que saben que acá somos firmemente antirracistas, pero, bueno, Amarilla le dijo un par de cosas, ¿no? Al señor Mbappé le dijo... a ver, miren. Los diarios ni los reproducen, no se animan. Esto es información, por supuesto. Esto es información. Mujer despreciable e indigna, le dijo Mbappé a Celeste Amarilla. Bueno, Celeste Amarilla tampoco le dijo bonita, ¿verdad? Camerunés colonizado, le dijo la senadora paraguaya al jugador francés. Camerunés colonizado. Bueno, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido como todo su equipo. No pudieron meter ni un gol, ganaron de pedo. Lo único que muchos reclamamos a la albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol. También en un momento dijo que el hombre no lactó y en vez de leche materna tenía leche de coco. La verdad, bueno, los políticos son políticos, ¿no? No son gente particularmente educada ni preparada. Tampoco es que prodigue dones de gentes Kylian Mbappé. Se filtra video de Messi con Infantino después del juego de Argentina versus Cabo Verde. Ganamos, mi caldito, ganamos. De verdad, gracias a Dios. Sí, fue un partido increíble. Estaba tan preocupado. Tranquilo, caldito, todo está bien. Ay, mi Rosadita, me preocupaste, hasta me bajó diarrea de la preocupación de que Cabo Verde te iba a ganar a Messi. Messi, yo hice de todo, le pagué a los árbitros, le pagué a todos, a todo lo que pude, hasta le pagué a la afición para que gritaran más. Ya no sabía de dónde gastar, Messi, ya no sabía quién comprar. Le pagué a todo, hasta el que anda arreglando agua le pagué, Messi. Le quise hacer de todo, no puede hacer más, mi Rosadita. Estuvo bastante divertido, sinceramente. Obviamente es un video hecho con IA. Alguien me preguntó dónde están los muertos del Mundial. Acá están. Tiroteo en fan zone del Mundial de California. Muertos y heridos graves. ¿Ok? En San José, California, metros de donde se jugó uno de los partidos. En México, decenas, por más que el gobierno, obviamente, solamente admite 5. Recientemente, una quinta persona en la Ciudad de México, según Clara Brugada, se estiman muchísimos más, ¿verdad? Un hombre de 38 años muerto en circunstancias, ya ven, ¿no? México. No hay mucho más que agregar. Alemania, por cierto, señores, y esto preocupa muchísimo, me ha contactado mucha gente de Alemania por sus hijos para venir a Paraguay, donde, por cierto, el principal grupo migratorio somos los argentinos, junto con los brasileros, luego vienen los españoles, luego vienen los uruguayos y después los alemanes.
Alemania está por llamar a la conscripción y al servicio militar obligatorio para una guerra que nadie quiere ni pidió ni es necesaria y es totalmente evitable con Rusia a su población. 1.400.000 jóvenes alemanes serán privados de su libertad para ser enviados a morir eventualmente al frente por el desquicio de un señor que, como les hablará Nicolás Martínez Laje, trabajaba para BlackRock, el señor Merz, el actual premier alemán. Nuevamente la insistencia de Telegraph con que se largue de una vez por todas Infantino. Antes de pasar con Nicolás Martínez Laje, estimados amigos, algunas noticias alentadoras. Primero, un espíritu mucho más constructivo que el de la senadora amarilla, el de este ciudadano paraguayo. Escúchenlo, fíjense cómo es el espíritu noble del guaraní. Lo que se dice inclusive. No es el punto. ¿Viste eso que hacen History Time? Así creo que se dice inclusive. No es el punto. Pero tengo que hacer esto. Recién posteo una foto con la remera, ¿sí? Con la remera porque estoy en tránsito ahora, volviendo de trabajar el fin de semana en la zona del este y toda la historia. Y dije, qué lindo lugar, me voy a sacar una foto, posteo. Y me escribe alguien y me dice, si no te enteraste, pero que perdimos ayer. Más o menos como diciéndome, ¿por qué seguí con la remera de Paraguay? Estamos unidos de luto o algo así, ¿verdad? Y yo digo nomás, gente, hoy que yo amanecí más orgulloso que ayer. Hoy que yo soy más paraguayo que ayer, ¿verdad? Y yo creo que todos deberíamos estar así, ¿verdad? Todos, absolutamente todos. Y hasta hacer una campaña de decir, che, ¿qué tal si esta semana todos tenemos una banderita de Paraguay por el auto, usamos remera? Porque es muy fácil cuando venimos avanzando en positivo, ¿verdad? Pero hay algo que tenemos que destacar sencillamente. O sea, si perdimos frente a la selección más poderosa del mundo en este momento. Tuvieron que hacernos un penal para poder ganarnos. Yo no voy a entrar en análisis porque la verdad que yo no sé mucho de fútbol, soy un fanático del fútbol, pero no sé mucho para ser un analista de fútbol, ¿verdad? Pero eso nomás quería decir, gente. A mí me puede escribir todo lo que quiera decirme, che, ¿por qué estás todavía con la remera de la selección? Siento que perdimos ayer y se acabó el mundial. No, o sea, todo bien, pero yo hoy soy más paraguayo que ayer. Y creo que todos deberíamos tener eso, porque esto de la garra guaraní no es una cuestión de decir nomás. Esto es una cuestión cultural muy nuestra y está metido literal en nuestro ADN. Así que, para tener en cuenta nomás, gente, tenía que decir esto, ¿sí? Lo vemos. Bueno, no en vano, yo le creo a Gallup, que es la principal encuestadora de los Estados Unidos, cuando releva que Paraguay es el segundo país más feliz del planeta Tierra. De 180 relevados, el segundo más feliz. La gente es muy buena aquí, la gente es muy noble, tiene toda la razón para ser feliz. No solamente es el país más próspero y con menor pobreza y uno de los más seguros de toda América Latina. La gente es buena, es noble, tiene buenos valores, es optimista, se ayuda, es solidaria, es entusiasta, es patriota. El Banco Mundial, de hecho, destaca la fortaleza económica de Paraguay como el país más sólido y estable de América. Literalmente pueden leer el reporte del Banco Mundial al respecto y ya saben, quienes quieren venir a Paraguay, pueden hacerlo con seguridad, pueden hacerlo sin incurrir en errores costosos, pueden hacerlo evitando estafas, pueden hacerlo ahorrándose tiempo, que el tiempo también es dinero, evitándose el estrés que significa mudarse a cualquier otro país, pueden salvar su patrimonio, pueden tener un plan B país, pueden tener una inversión segura, pueden traer a su familia con la cobertura y la asistencia personalizada permanente del Club Amagi. ¿Qué es el Club Amagi? Es un ecosistema que tras 8 años feliz en Paraguay yo he creado para que los extranjeros que vienen aquí se ahorren errores que yo mismo cometí, pese a ello soy muy feliz, pero bueno, hay gente que no tiene margen para equivocarse, entonces el Club Amagi, con membresías a partir de $3.900 anuales, gestiona absolutamente todo para quien quiere venir a Paraguay a instalarse aquí, ya sea su arquitectura fiscal, su residencia, la movilidad segura del capital, la apertura de cuentas bancarias, las mejores zonas para vivir, inversión inmobiliaria inteligente, ahorrándose 30 o hasta 40% frente a lo que aparece en precios de lista, porque sabemos negociar, porque basta escuchar un acento español o un acento de hispano en Estados Unidos aquí a los desarrolladores, como en cualquier lugar donde hay un boom económico, para duplicar el precio pretendido, y nosotros estamos allí para ayudar a la gente, investigando una a una las desarrolladoras. Hemos evitado estafas, hemos expuesto incluso a estafadores, contamos con los mejores abogados, los mejores contadores. Bueno, para las membresías vitalicias desde $9.900, que es vitalicia, pago único y cubre a la familia,
Se incluye un plan de empresa. Mi socio Ignacio Corts trabaja con la Sexta Fortuna de España, Tomás Olivo López, además de conmigo. Contamos con un equipo de especialistas para ayudar a quien realmente está resuelto a mudarse a Paraguay, a apostar por la libertad, por la paz, por uno de los países que están lejos de cualquier foco de conflicto, incluso en la peor hipótesis que es la nuclear, por sus circunstancias geográficas, donde no hay sismos, donde no hay huracanes, donde no hay tsunamis, donde no hay saqueos, donde no hay izquierda. De 80 diputados no queda uno del Frente Guazú, que es el partido paraguayo del Grupo de Puebla, del único presidente de izquierda que existió en la historia de Paraguay, que duró 3 años porque lo echaron y bien echado, y era cura, Fernando Lugo, que al lado de Cristina Kirchner era Milton Friedman. Sinceramente, ¿no? Paraguay, un país estable, sólido, próspero, con una clase media enorme, con empresas que vienen de todo el mundo a instalarse aquí, con gente buena, que no es racista, que no es xenófoba, con una migración flexible. Tú puedes tener tu residencia paraguaya y venir una vez por año, incluso una vez cada 3 años. Ahora con el Investor Pass puedes obtener residencia permanente con inversiones de $150.000, pero no es necesario invertir $150.000. Es más, no es necesario tener un monto para invertir de $100.000. Por ejemplo, si eres profesional, podemos homologar tu título universitario. Siempre los trámites con absoluta solvencia. Hemos entregado más de 50 residencias perfectas, mientras otros, bueno, se aprovechan de los incautos. En el Club Amagi ofrecemos servicios de excelencia para quien realmente está dispuesto a valorarlo. Es más, de hecho empecé a implementar la técnica de que ahora, tras la llamada calificatoria de mi equipo, si el perfil califica, la videollamada conmigo, que son una minuta de $100, se descuenta de la membresía, pero esto es para filtrar a los curiosos que, bueno, quieren conocer a Nicolás Moraz. No van a poder conocerlo gratis, porque yo me estoy ocupando de gente que tiene que salvar a sus hijos de ir a morir a la guerra. Tengo que ocuparme de familias como la de mi amigo Pablo Yenta, que era gerente de Saudi Aramco y que vive aquí tan contento, liderando un fondo de inversión espectacular para renovar la flota fluvial paraguaya, y ellos estarían, él y sus 2 hijitos y su mujer, probablemente no podrían contar la historia porque vivían en Bahrein y el edificio donde vivían hoy es cenizas. Tengo que ayudar a gente como Paco Vallejo y muchísima gente que no es notable, no es célebre, no es famosa, no es rica, pero tiene una urgencia por salvar su patrimonio, y con 2 o 3 meses pagando el 6% del impuesto a la renta que se paga en Paraguay, con un contador avispado como el que provee Club Amagi, se puede incluso pagar menos, pues como lo dijo Santiago Peña, su presidente, Paraguay tiene el impuesto a la renta más deducible del mundo. Con 3 meses, 4 ahorrándose impuestos en España o en Estados Unidos, pagaron completamente la membresía del Club Amagi. Y bueno, no tenemos nadie que se haya arrepentido. Y todos los testimonios de la gente que traemos, los profesionales de excelencia con los que trabajamos en nuestro canal El Milagro Paraguayo, que fue creado precisamente para eso, para que puedan ver esos testimonios ahí. Nadie les cobrará, estimados amigos, por visitar El Milagro Paraguayo y revisar todo el material que allí vamos subiendo. Hoy publiqué, de hecho, una entrevista a el creador de los mejores alfajores de Paraguay, la Marsellesa. Tiene como 12 sabores, 14, ahora también pistacho, brownie de chocolate blanco, carrot cake, alfajor con rom, días de vivar, ¿no? El tipo maravilloso, Diego Vitar. Pero bueno, aquí lo tienen a Pablo, aquí lo tienen al doctor Iñaki Piñuel, por cierto, que anda por aquí también, a Valentín David, economista y sociólogo francés, a Diego Martín, a Diego Benítez, también empresario argentino, Fernando Ferreira, Nagen Reyes, historiador venezolano, que además es proyectista y trabaja con nosotros, Paco Vallejo. Ya ven, todos los testimonios de quienes vinieron aquí, ganaron en libertad y en calidad de vida. Club Amagi es para ustedes, no para curiosos. Si usted tiene la liquidez para la inversión en la membresía de Amagi, nosotros le acompañaremos con sus plazos incluso, todo por contrato formal, en el tiempo que sea necesario para que su llegada a Paraguay sea más amena, más rentable, para que pueda hacer un viaje informado, que es mucho mejor que ir con una agencia de turismo y conocer 3 lugares que no es conocer un país y perderse días de vacaciones y viajar miles de kilómetros. Nosotros estamos para ahorrarle dinero y para ayudarlo a recuperar su libertad. clubamagi.org